Tengan muy buen día. Eh, Vamos a seguir con las clases que dejamos pendientes la semana pasada, siguiendo con el tema de fundamentos de los compiladores. Solo pueden confirmarme si ven mi pantalla y ven mi presentación. Lo pueden ahí confirmar por el chat y si me escuchan también, por favor. Las dos, ingeniero. Gracias. Bien. El punto del día de hoy hemos, como que recapitulando un poco de lo que se ha visto, hemos visto temas de introducción a los compiladores, el porqué del estudio de los compiladores, aplicaciones, más que todo ir ahí desmintiendo cuestiones que dicen que los compiladores no se aplican no tienen una aplicación en la vida diaria, sino que es porque estamos viendo muy corto nuestro punto de vista. El día de hoy vamos a tomar un tema tal vez un poco diferente, un poco distante de los temas comunes que se dan en compiladores, pero es muy importante. Y vamos a hablar sobre los fundamentos de los lenguajes de programación. Recordemos que un lenguaje de programación va a tener consigo mismo un fundamento, va a tener funcionan de cierta manera los lenguajes de programación. Entonces, para que estos lenguajes funcionen de esta manera, de determinada X o Y manera, se basan y tienen fundamentos sólidos. Y esos fundamentos o esa forma de operar de los lenguajes de programación va amarrado con los compiladores, porque el compilador como tal es el que tiene que interactuar de lleno, física y arquitecturamente, con la máquina. No es el programador como habíamos hablado, no es el desarrollador que anda ahí viendo que tiene que programar. Él no, antes, como les habíamos platicado, antes sí se miraba el hecho de que el programador tenía que estar viendo ahí las porciones de memoria, tenía que estar viendo los accesos. Por eso es que existen los apuntadores en Assembler, en C, por ejemplo, también todavía se pueden seguir usando apuntadores de memoria. Y todas estas cuestiones, pues, es porque los lenguajes como tal más bajos tenían ciertos fundamentos. Y vamos a empezar. ¿Alguien ahí que me pueda escribir en el chat o activando su micrófono, qué entendemos por el término estático y dinámico? ¿Qué entienden ustedes cuando le dicen es algo estático y versus es algo dinámico? ¿Qué entendemos nosotros? A ver, cuéntenme, platiquemos un poco de eso. Que hasta el punto de hoy, que ustedes están quinto, sexto semestre de la carrera, haciendo un promedio, ¿qué entienden ustedes por algo estático y dinámico? Teniendo en cuenta que estamos en el mundo de los lenguajes de programación y del desarrollo de software como tal. ¿Qué entienden? Vamos a ver, aquí dice, Sender dice, estático es que esté en una sola posición de memoria. Vamos a ver, ¿alguien más puede platicarnos un poco de eso? Estático no puede ampliarse, dinámico puede crecer, dice José Rafael. Vamos a ver una tercera participación más de alguien ahí que quiera participar. También si no tienen conocimiento del término, pues también pueden poner, ¿verdad? No lo he manejado porque igual, como les digo,
la evolución de los lenguajes como tal o el desarrollo de software pues nos ha ido como que divorciando de las partes fundamentales o teóricas de los lenguajes de programación. Obviamente para en los 70s, 80s, 90s alguien le preguntaba a un desarrollador estándar o normal que qué es estático y dinámico y él pues lo podía explicar porque ese era su diario vivir. Con el nacimiento de los lenguajes de mucho más alto nivel, dígase orientados a objetos, esto ha ido decreciendo. Y obviamente, pues, no, como les digo, no, les he dicho, no es malo, simplemente tiene otra orientación. Por ejemplo, platiquemos, me gustó mucho la definición de José Rafael Solís. Estático no puede ampliarse, dinámico puede crecer. Por ahí va la situación. La situación va en que estático, vamos a tener acá un entorno estático. Aquí. Vamos a tener aquí subrayado, que es, y lo vamos a llamar stack. Nosotros, bueno, ustedes ya en los siguientes cursos van a ver más a profundidad y van a estar entretenidos con la pila de llamadas denominada stack, o en su defecto el entorno estático. El entorno estático es aquello que tiene un principio y un fin y siempre va a tener ese tamaño. Como dice, no se puede ampliar. Como dijo aquí Sender, y que está en una sola posición de memoria. Puede que sí, puede que no esté en la posición de memoria, pero el tamaño no va a cambiar. Por ejemplo, yo tengo un entero. Vamos a poner aquí, int x igual a 1. Tengo un int x igual a 1. ¿Sí? Bueno, digamos aquí este y. Usemos este y, que está acá. Este y, en su ejecución del programa puede tomar varios valores, porque es una variable. Puede tomar 10, 5, 6, 0. Puede tomar distintos valores. Pero a la larga, el tamaño de un entero, la verdad no me recuerdo cuántos bytes se ocupa un entero, tal vez alguien ahí me lo puede corroborar, pero no me recuerdo cuántos bytes puede tomar, pero es estático, o sea, independientemente del valor que vaya a obtener el entero, ese entero y va a tomar, va a tener el mismo tamaño siempre. Siempre. O sea, eso es estático. O sea, ese tamaño será siempre. Ahora bien, ¿qué pasa con un objeto? ¿Ustedes alguna vez han sobrecargado un objeto, sobrecarga de objetos, en el cual pues ahí dependiendo de la herencia y todo, pues se puede sobrecargar el objeto? ¿Ustedes alguna vez lo han podido sobrecargar? Entonces, dependiendo de la sobrecarga de objetos, ese objeto que estoy instanciando o que estoy sobrecargando va a ser, el tamaño va a ser variable. Puede que el tamaño del objeto sea 10 bytes hoy, ahorita, pero la siguiente llamada de otra función lo sobrecargué y ahora pesa 20. ¿O qué pasa si un objeto tiene otro objeto adentro? Gracias, Ronald. Un int puede ser de 2 a 4 bytes, es decir, que independiente del valor que yo le ingrese, el tamaño va a ser estático. El tamaño que estoy ocupando es estático. Aquí dice Adolfo, dinámico es un redireccionamiento por enlaces, puede ir a cualquier parte de memoria y las variables se declaran y que las variables se declaran en el momento de ejecución. Es correcto, eso es lo que estamos hablando. Por ejemplo, yo puedo tener un objeto que nunca voy a instanciar. Nunca voy a instanciar un objeto, digamos. Entonces aquí, digamos, aquí tengo un OBJ, vamos a poner OBJ. Está en mi entorno estático. Estoy en el stack. Solo, como les digo, este tema es muy bonito y lo van a ver en compiladores 2. Creo que todavía lo siguen viendo, stack y heap.
Y si yo nunca lo instancio, nunca voy a apuntar al heap, que es la porción de memoria, jamás. Entonces, como nunca lo apunto, nunca lo instancio. Entonces, nunca, no pesa nada. Mientras que si yo pongo aquí digamos que y es entero. Este entero va a pesar de 2 a 4 bytes en todo el tiempo de ejecución. Independientemente si yo lo instancio o no, si yo le asigno un valor, no. No, porque yo ya le aparté esa porción de memoria. Y eso es estático, o sea, eso no cambia. O sea, es algo estático, es algo que no puede cambiar en toda la ejecución del programa. O sea, no estamos hablando de valores, estamos hablando de posiciones, o mejor dicho, de apartados de memoria que le pertenecen. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con los public static? O sea, además de alguien tal vez static X. Para los que tienen esta cuestión estática, pues los que han probado alguna vez public static, así esto, lo que estoy diciendo es que es estático a nivel global en toda la ejecución del programa. Y aquí lo que estoy diciendo es que es un estático en todo el programa. Entonces, Y va a persistir, va a tener una única posición de memoria en todo el programa. Caso contrario, cuando lo declaro de manera local y cuestiones así. Entonces, independientemente de dónde use yo Y, con un public static, la porción de memoria que le pertenece a él va a ser la misma. El valor puede cambiar, puede diferir, dependiendo del lenguaje de programación. Pero el estático va a permanecer en todo el tiempo de ejecución del programa. Entonces, cuando estamos hablando de estáticos y dinámicos, no nos estamos refiriendo tanto en sí a valores, porque si nos refiriéramos a valores, estaríamos hablando de constantes. Una constante, pero aquí no estamos hablando de constantes, estamos hablando de posiciones o porciones de memoria que le pertenecen a él. Cuando estamos hablando de un objeto, estamos hablando de que, como aquí alguien comentó, que es un redireccionamiento, es un apuntador. Un objeto es un apuntador. Ya en su momento lo verán ustedes, que un objeto es un apuntador. No es nada más que un apuntador a una porción de memoria, no en el enlace estático, no en el de sección estático, sino que en la sección dinámica que le conocemos como heap. Entonces, comúnmente se le conoce como el stack apunta al heap. Se pueden ahí, ¿cómo se llama? Investigar un poco de este tema. Heap y stack. Joel, cuando yo me refiero a sobrecarga de objetos, por ejemplo, la sobrecarga es cuando yo en un momento dado le digo a un objeto que primero es de una clase 1 y posteriormente en su segunda ejecución va a ser de una clase 2. Entonces yo estoy sobrecargando, estoy sobreutilizando, por decirlo así, un objeto primero de un tipo y después lo puedo usar de otro tipo de clases, ¿verdad? Entonces puede ser puede existir sobrecarga en el momento de declaración, en el momento de acceder a un método, porque puedo acceder a un método local o puedo acceder a su método padre. Entonces son sobrecargas de objetos. Entonces cuando yo sobrecargo y estoy haciendo más dinámico mis apuntadores de objetos que me pertenecen a mí. Entonces nunca por ejemplo, no es que exista que el objeto, aquí que tengo yo, OBJ, va a pertenecer a la clase 1, va a pertenecer a la clase 1, digamos, siempre. No, no es una verdad. Porque ¿qué pasa si
Si este OBJ pertenece a la clase, esta clase de 1 extiende de clase 2, o de clase 0, perdón, digamos clase 0. De clase 0, entonces OBJ puedo declararlo o puedo instanciarlo directamente a clase 0. Entonces me está dando una diversidad de opciones que puede tomar mi objeto. Entonces eso lo convierte en algo dinámico, no es algo que diga, empezó la ejecución como en el int, que el int es de 2 a 4 bytes, y ya estuvo, o sea, independientemente le ponga un 0, un 1000 a un entero, va a ser de 2 a 4 bytes, mientras que un objeto no. Entonces un objeto tiene que ir siempre a un apuntador a su espacio de memoria. No sé si quedó claro ahí la aclaración. Bien. Partiendo de todo esto se ve en generación de código intermedio. Todo esto se ve en la generación de código intermedio después de la fase de análisis semántico. Para que vayamos viendo que no es que estemos hablando de cosas muy, muy alejadas ni nada, sino que esto se ve en la generación de código intermedio. Bien, básicamente así es como se ve todo esto, toda esta cuestión. ¿Alguien me puede decir que este arreglo que tengo yo acá, qué significa o qué es, qué representa? ¿Alguien me puede decir qué significa esta como pila que tenemos aquí donde dice text, data initialized, data que no está inicializada, heap, stack? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Qué representa? ¿Alguien ¿alguien ahí tiene idea? La distribución de la memoria RAM, ¿es correcto? El manejo de datos dentro de la memoria RAM, ¿es correcto? Esto es la RAM. La RAM siempre irá representada por un arreglo. Esto es un arreglo. Un arreglo. Y ahí ya van. Es por eso, como les decía, de que los compiladores van evolucionando conforme va evolucionando la arquitectura de software, de hardware, perdón. Porque esta RAM no va a ser la misma, este manejo de RAM no va a ser el mismo manejo de RAM que tiene un procesador de 32 bits a uno de 64. No es la misma. No es lo mismo. Pero sin embargo no anda preguntando, los fabricantes no andan preguntando, ¿ustedes ya están listos? Java ya está listo para aguantar un procesador de 128 bits, sino que ellos van sacando únicamente los procesadores con su lenguaje assembler, si mucho. Y ahí a todos los compiladores tienen que adaptarse. Pero básicamente, el stack aquí es lo estático. Le denominamos como estático. Estático. En el heap, lo dinámico. Lo dinámico. Y si se dan cuenta, aquí tenemos una memoria sin utilizar. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita vamos a platicar de eso. Aquí hay un espacio de memoria sin utilizar. Vengo yo. Vamos a ver, vamos a borrar esta cuestión que me va a servir. Vengo yo. En el heap, en el stack, en el entorno estático. ¿Qué se pone en el entorno estático? Por lo regular, en el entorno estático se ponen se pone el entorno de llamadas. Por ejemplo, si yo llamo un procedimiento, una función,
registro mi llamada. Recordemos que esto más adelante lo van a ver en el siguiente curso, pero para adelantarles, una llamada, un procedimiento, un proceso, un método, tiene una porción de memoria asignada que le corresponde. Y esas porciones son estáticas. Entonces, si yo llamo a un objeto, llamo a una función, aquí está esta función, yo digo, bueno, esta porción le pertenece a la función X. Y esa es su porción estática de esa función. Entonces el stack o el entorno estático, guardo yo llamadas y variables estáticas por lo regular. Pues muchas veces se le llama pila de llamadas. Por ejemplo, vuelvo yo a llamar una otra función y digo, bueno, aquí llamé otra función y este es el espacio que le pertenece a Y. Llamo otra función y este espacio le pertenece a Z. Y así sucesivamente. Y vuelvo a llamar, y vuelvo a llamar, y vuelvo a llamar, y así. A veces nos enciclamos llamando un solo método. Y llamo, y llamo. Y cuando llamo y entra al campo del heap, o ya se pasó y ya llenó toda esta porción de memoria, ¿qué es lo que pasó aquí? Algo muy común, ¿qué es lo que pasó? ¿Alguien me lo puede poner? Llamé muchas veces a una función y me llené todo mi espacio. ¿Qué es lo que pasó ahí? No, desbordamiento de memoria, ¿no? El Stack Overflow. Es un desbordamiento de memoria de tipo Stack Overflow. Eso es lo que pasa cuando hay un Stack Overflow. Gracias ahí a Eric, creo que fue el que me contestó, y también a Sender, que me contestó en el chat. Correcto. Lo que pasó es que me llené la memoria. Y fue el famoso Stack Overflow. O sea, tiene por una función, tiene por una característica que nació ese desbordamiento de memoria, ese Stack Overflow, es porque me llené la pila de llamadas. Ojo, es decir, me llené el entorno estático, lo llené, lo topé. Lo topé así a morir. Bien. ¿Ahora qué pasa? Vengo yo y ¿qué va en el heap? En el heap va, este espacio de memoria le pertenece a objeto 1. Bueno, después declaro objeto 2 y este es objeto 2. Bueno, después declaro objeto 3 y este es objeto 3. Ah, no, ahorita tengo un objeto 4, aquí voy. Objeto 4. Bueno, después de objeto 4 puse una matriz de objetos, que también se puede, ¿verdad? Una matriz de objetos. Después tengo un string. Para los que no sabían, el string es un objeto, no es un tipo de dato primitivo. Eso sí que quede claro, no es un objeto. Es un objeto, perdón, no es un dato primitivo. El que es dato primitivo es el char. Pero el string no es un dato primitivo. Es un objeto, porque ustedes pueden dar new string. Si ustedes dan new string, crean un nuevo string. Entonces es un objeto. Así sucesivamente voy llenando. Ustedes instancien infinitos objetos en un ciclo y se les va a llenar otra vez la memoria, pero no se les va a llenar con un Stack Overflow, se les va a llamar con un heap outer memory. Se les va a llenar con un heap outer memory. Es decir, que se les está llenando el heap, el espacio dinámico de la memoria. Entonces son los dos entornos con los que trabaja los lenguajes de programación. Como les digo, estos entornos no los ve el programador,
sea, nosotros solo, los programadores solo andan ahí viendo que el lenguaje corra, que mi programa corra, se ejecute, no andan ahí. Por eso es que a veces el hecho de que sean lenguajes de alto nivel a veces se presta malas prácticas. Como por ejemplo C todavía tenía acceso a memoria, a memoria, perdón. Entonces ahí pues todavía tenía la práctica de venir y manipular, manejar la memoria. Pero ya hablando de temas de Node.js, ahí no hay acceso a memoria. Ahí tal vez hay, pero ya ni se usa, pues. Y el hecho también de que se crezca con ahorita los lenguajes de programación y toda la tecnología tenga recursos casi que ilimitados, hace que la implementación de las soluciones no sean nada óptimas. ¿Por qué Google Chrome usa como la mitad de la memoria RAM de una computadora o de un dispositivo? Porque simple y sencillamente no es óptimo. Ya no es óptimo eso, pero como tenemos recursos de más, no nos preocupamos por eso, ¿verdad? Pero antes, cuando existía recursos limitados, cuando estamos hablando de 10 megas, de unos 8, 16 megas de RAM, créanme que cada espacio en el stack o en el heap, tanto en el entorno estático y dinámico, contaba. ¿Sí? Ahora pues no tanto, pero ya no tanto lo quieren ver así. Pero no es que no cuente. Definitivamente tiene que seguir contando. Bien. Estos a grandes rasgos, cómo manejan los lenguajes, como les digo, no es el punto de este curso. El curso es donde se mira hasta la generación de código intermedio y se mira pues de que cada variable en su entorno estático tiene su espacio de memoria, cada objeto tiene su espacio de memoria en el entorno estático que apunta valga la redundancia, a un apuntador dentro de su entorno dinámico en el cual puede crecer o decrecer y sucesivamente. Y todas esas técnicas para generar y aprovechar los espacios de memoria se enseñan en el siguiente curso. Pero es necesario que aprendamos de dónde vienen los compiladores, dónde están las raíces de los compiladores, cuál es el alcance de un compilador. Esto nos lleva al siguiente tema. Por lo regular, no todos, pero sí lo regular, los lenguajes de programación manejan una estructura de bloques, en el cual pues definitivamente, aquí lo que quiero no es aquí tocar temas de cálculos de O grande, esto no es del curso, solo por la imagen, pero lo que quiero ver es estos ciclos anidados. Tengo 3 ciclos. Por ejemplo, yo aquí tengo digamos, estoy declarando esto. Int aux igual a vector igual en la posición z. Este aux, ¿dónde es? Yo lo estoy declarando en este if. ¿Dónde este aux es accedido? ¿Dentro de este if o fuera del if? Ahí me pueden ir responder. Ahí me están comentando, es dentro. Es correcto, es dentro. Es decir, los lenguajes de programación, la mayoría, porque por ejemplo está JavaScript o PHP, que se pasan un poquito por las bardas estas reglas, pero la mayoría, dígase C, C++, Java, C#, TypeScript, que manejan esta estructura. Y eso se le llama un entorno. Tienen un ámbito o un ambiente.
¿Dónde está ese ambiente o ese ámbito? Aquí. Vamos a borrar, tal vez aquí a ver si el otro está acá. No. Voy a borrar un poco. Vamos a borrar un poco. ¿Cómo se ve esto? Esto se ve de la siguiente manera. Ay, juepuchis. Ah, no, aquí estoy. Sé que voy a borrar un poco más mejor. Aquí está. Vamos con este ejemplo. Tengo un for, adentro de ese for tengo otro for, y dentro de ese for tengo un if. Entonces, este es el entorno del if, digamos. No, este va a ser el del for. Así vamos en orden. Este es del for, del primer for. Vamos a ponerle for 1. For 1. Este es del otro for 2. Y este es del if. Entonces, si yo estoy instalando, declarando un int aux dentro del if, va a ir aquí. Aquí está. Aux. En otro entorno, sea del for 2 o sea del for 1, yo no tengo acceso a este entorno. Estático, sí, estático, pero no tengo acceso. Incluso aquí hay otro, digamos aquí hay otro, digamos que llamé otro, digamos que me llamó un método. Método 1. Yo no voy a tener acceso a este, porque esta porción de memoria le pertenece a quién? A if. ¿Y quién es if? Es este. Entonces la estructura de bloques, así como se comportan los lenguajes, ustedes cuando vayan programando ahora con un for, pongan otro for adentro y así sucesivamente, lo único que están haciendo, lo que está haciendo el lenguaje y el compilador es segmentar la memoria RAM. ¿En qué? En bloques. ¿En dónde? Dentro de la RAM. ¿Cómo qué? Clasificando en estático y dinámico. Entonces cada bloque, por decirlo así, tiene su bloque asignado, tal y como lo estamos viendo acá. Este es el bloque del for, y este es el bloque for 1. Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo. Yo quiero instanciar, yo quiero utilizar este z, voy a poder usar dentro del bloque for 2. ¿Quiénes van a estar dentro del bloque de for 2? Dentro del bloque de for 2 va a estar for 1, for 2, perdón, con el if. Entonces, todo lo que yo esté haciendo dentro de for 2, for 1, puedo usarlo en estos dos ámbitos. Hay otro. Y si yo quiero usar z acá, no puedo, porque z pertenece a este bloque. Pero si yo quiero usar, ¿qué otro? Si yo quiero usar y en toda la ejecución de este algoritmo, sí lo puedo usar. ¿Por qué? Porque este es el ámbito de for 1 y entra for 2 e if. Entonces se va jugando ahí con los ambientes y ámbitos que le corresponden. Y como les digo, no es que
no lo vamos a ver acá. Solo es para que lo vayan ahí visualizando. Todo esto, toda esta estructura se genera en la fase síntesis. Después del análisis semántico. En la generación de código intermedio. Y se genera a partir de un árbol que vamos a tener como salida en el análisis sintáctico. Por eso es muy importante que nosotros tengamos muy bien nuestro análisis sintáctico a partir de un árbol con la tabla de símbolos, que no lo miramos en este curso. ¿Sí? Ingeniero, disculpe. Sí. Tengo una duda. Digamos así, para cuando se quiere almacenar un int, ya tiene un espacio de 2 a 4 bytes, dijeron, ¿verdad? Así es. Entonces, así como en el caso de las funciones como if, for, ¿qué determina el espacio que va a abarcar en la memoria? El número de variables primitivas que tenga. Por ejemplo, si vos tenés, por ejemplo, acá este for, vamos a ver, este for pesa 1, 2, 3. Digamos que el vector es global y está en otro lado. Entonces el primer for 1 va a pesar 3. Entonces les vas a apartar 3 espacios de memoria. For 2 pesa, vamos a ver, for 2 pesa, vamos a poner otro color. For 2 pesa 1. Aquí hay otro 2. Entonces digo yo, for 2 pesa 2. Y el if solo pesa 1. Entonces le aparto solo una memoria. Solo necesito. Obviamente, pues estas a grandes rasgos, como te lo estoy diciendo, hay técnicas para calcular su peso, no solo su peso, sino también su posición, porque no solo tienen peso, sino que también tienen posición dentro del arreglo. Pero sí es a raíz de lo que tienen. También hay técnicas para medir pesos y posiciones dentro del heap, que es en el espacio dinámico, que es diferente al espacio estático. Entonces son cuestiones que existen técnicas, que todo, como les digo, va en la generación de código, en la fase de síntesis, que es para el siguiente curso. Pero sí es muy interesante pregunta, sí, a grandes rasgos va a raíz de lo que tengo yo declarado dentro de ese método, o dentro de ese bloque, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Bueno, entonces, cuando ustedes vayan programando ya ahora y vayan colocando un if, no es que solo coloquen un if. Dentro de ese if hay algo. ¿Y qué es? Se le parto la memoria. Y esa es la tarea de quién? Del compilador. Básicamente, estamos así como que deshuesando el compilador en fases, en funciones, con la interacción con el análisis, bueno, con la interacción como tal con los lenguajes de programación. Otro tema a ver, y es que ya lo habíamos visto, ya habíamos platicado de eso acá, pero vamos a hablar un poquito más. Es el enlace dinámico. El enlace dinámico no es más que venir y que el stack como tal apunte a una porción de memoria dentro del heap, tal y como lo vamos, si lo queremos ver así a nivel de arreglo, es venir y el stack apunta al heap. Comúnmente pues se le dice que están diferentes, pero a la larga es lo mismo, es la misma memoria RAM. Entonces, el stack es mi enlace, es mi entorno estático, para la redundancia, estático. Y aquí está mi entorno dinámico. ¿Y qué hace? Comúnmente, pues obviamente cuando hablamos de enteros, pues
los tengo dentro de mi entorno dinámico porque son datos primitivos, por eso es la salvedad de los datos primitivos. Pero si tengo yo, aquí hay aquí, si se dan cuenta, aquí hay un string. Por eso les dije, el string es un objeto, y el objeto va guardado en el entorno dinámico, que es el heap. Si se dan cuenta acá, este le pertenece al main. Este que está aquí le pertenece al main. Este le pertenece al método set atributo entero y este le pertenece al atributo set atributo cadena. Y así como están viendo ustedes, es la estructura básica que tiene que tener como resultado la fase de generación y optimización de código. Ustedes tienen que pasar de alto nivel a una representación intermedia, que esa representación intermedia ya modele lo que está pasando aquí con stack, con entornos estáticos y entornos dinámicos, enlazándolo como con apuntadores, que se le conoce comúnmente como el enlace dinámico, que es apuntar del entorno estático al dinámico, así como estas flechas que están aquí, las vamos a poner en rojo. Aquí. Estas flechas, ¿qué son? Son apuntadores. ¿Qué es un apuntador? Es un enlace dinámico. Es cuando el entorno estático apunta al entorno dinámico. Es decir, cuando el stack apunta al heap. Como les digo, son técnicas ya de análisis, de síntesis, perdón, ya de generación y optimización de código. Pero creo que es válido que nosotros empecemos a hablar un poquito de eso antes de, para cuando ya les toque ver, pues no entren ustedes así desde cero, ¿verdad? Sino que ya entren con una base, al menos teórica, ¿verdad? De que el compilador se comporta de esa manera. Bien. Al final, a lo largo de todo esto, hablando un poco de apuntadores y de variables, vamos a platicar sobre el uso o paso por parámetros. ¿Cuántos tipos o qué tipos más famosos existen de paso por parámetros que conocen ustedes? Ahí me pueden contestar. Por valor y referencia, dice Dean. ¿Es cierto? ¿Alguien me puede explicar qué es valor y qué es referencia? ¿Qué entienden por valor y referencia? Me imagino que la referencia está pasando como que la dirección de memoria nada más y el valor está pasando el valor en sí de esa dirección. Es correcto. Valor afecta solo al método y no a lo demás. Referencia a valor. Referencia afecta al valor directamente porque se inserta la dirección de memoria. Es correcto. Entonces ahora ustedes ya saben, bueno, ya lo sabían, pero ahora quiero que lo puedan visualizar a nivel de compiladores. ¿Qué está pasando ahí? Lo que está pasando ahí es lo que ustedes ven. El primer 5 es un paso por valor, ¿verdad? Ahí no afecta nada. Ahora, date 1 y date 2 son por referencia. Y lo que estoy pasando es un apuntador. ¿Cómo tengo yo representado ese apuntador? Con las flechas. Siempre voy a estar ahí representando apuntadores con las flechas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya viéndolo desde el punto de vista sin manejo de memoria RAM y todo. O sea,
podría decirse que estos son, digamos, estos no son parámetros, pero digamos, para tiempos de ejemplo, estos son pasos por valor y estos son pasos por referencia. Eso es lo que está pasando. Así se visualiza un paso por valores y por referencias. ¿Y saben quién es el que maneja todo eso? Es correcto, es el compilador. Todo esto, todo lo que están viendo ustedes es el compilador. Detrás de todo lo que cuando ustedes programan son compiladores, los que andan ahí trabajando, viendo valores de referencia, valores, referencias, apuntadores, todo. Recuérdense que el compilador tiene que representar, bueno, el compilador lo que tiene solo es una gran pila de memoria, un gran arreglo de espacios nada más para representar un lenguaje de programación, ya sea orientado a objetos, estructurado, que sockets, que web service, que aquí, que allá. Todas esas variantes que hemos visto ya o se están viendo en el desarrollo de software, el compilador lo tiene que representar en términos de solo una pila de memoria. Solo una gran pila. Lo único que tiene es segmentada por entorno dinámico y entorno estático. Esa es la chance del compilador. Es algo que no se ve, pero el que me diga que no tiene explicaciones está totalmente erróneo, porque aplicaciones tiene un montón. Entonces, el hecho cuando salen nuevas mejoras a los lenguajes de programación, por ejemplo, cuando se empezó a utilizar el protocolo REST, no solo es porque se empezó a utilizarlo, existía una lógica detrás de todo esto. Cuando salió el lenguaje orientado a objetos, otra lógica todo esto, porque cuando se empezó el orientado a objetos es cuando se empezó el uso excesivo en el heap. Los lenguajes orientados a objetos están orientados al uso del heap. Por ejemplo, cuando se platicó también de temas de entornos o de acciones, de interrupciones a memoria, a teclado y todos esos son cosas que van en los lenguajes, en el stack y en el heap. Entonces todo eso ha ido como que evolucionando, ¿verdad? Y con esto doy como por terminado un overview, una vista previa, tal vez de todo lo que se va a ver en este y en el siguiente curso. La meta es que ustedes, el siguiente curso, puedan escribir un lenguaje de programación, un compilador, perdón, que acepte un lenguaje X y que genere una representación intermedia que simule lo que están viendo ustedes en pantalla. Los enlaces dinámicos, entornos, parámetros, valores, referencias, objetos y demás. Ese es el reto. Ese es el reto. Con esto doy por terminado el tema de teoría. Todavía tenemos un poquito ahorita de temas que tratar, pero con esto terminamos la teoría. ¿Alguien ahí tiene una duda? Vamos a dejar el tiempo para dudas, que ustedes ahí me comenten vía chat si está todo en orden, pues me pueden comentar que está en orden. Si no, pues también pueden encender sus micrófonos y decir que todo está en orden también. ¿Todo bien? Está bien. Igual, como les digo, no es de que salgan así expertos ahorita de una vez en todo esto, sino para eso tenemos 2 cursos, ¿verdad? Pero sí para que se den una idea. Bien. Ahora sí, a lo que venimos. Lo que venimos, que es el estudio de compiladores. Ya hablamos un poco del por qué es el compilador, las fases,
y hablamos un poco de lenguajes de programación, cómo se manejan detrás de los lenguajes. Me gustaría que ahora que programen, pues vayan viendo ahí. Cuando hagan un if, vayan viendo, aquí está un bloque, ahorita el compilador crea otro bloque, aunque no lo vean así de memoria, de manera interna, pero sí que sepan qué es lo que está pasando ahí. Pero para hacer todo ese viaje, por un punto tenemos que empezar. En algún punto tenemos que empezar. Y es como le digo yo, a lo que venimos, al análisis léxico. El primer paso, que es el escáner. Comúnmente se le conoce escáner al análisis léxico. Tenemos la ventaja de que muchos de ustedes ya han visto análisis léxico. Tenemos esa ventaja también de que pues han hecho ahí, interactuado con esto. Y bueno, comúnmente se le denomina escáner. Y su función principal es leer los caracteres de entrada del programa fuente, agruparlos en lexemas y producir como salida una secuencia de tokens para cada lexema en el programa fuente. Esta es una definición del libro, no le puse aquí la referencia, no es mía, pero prácticamente es el primero que recibe todo lo que yo estoy escribiendo. Por ejemplo, el análisis sintáctico no va a recibir esto. El análisis sintáctico no va a recibir esto. No va a recibir esto. El análisis sintáctico recibe tokens, que es muy diferente a esto. El que recibe el texto plano, así puro, es el escáner o el análisis léxico. El sintáctico ya recibe otras cuestiones. Pero el único que recibe la plena entrada con basura y todo, con símbolos y todo, es el análisis léxico. Esa es su principal función. La principal función es venir, recibirlo y tener como salida una lista de tokens. ¿Sí? Únicamente. Esa es su función. ¿Cómo trabaja? Pues el análisis léxico va analizando, lo carga a la lista de tokens. Lo carga a la lista de tokens y la lista de tokens la va entregando el analizador sintáctico siempre que lo solicite. Dice, bueno, ya tengo ya. Dice, bueno, dame el primer token es entero, ok, ya lo analicé. El siguiente token, por favor. El siguiente token es X. Ojo, estoy hablando de tokens, no estoy hablando de caracteres. Token, ok, es X, ya lo analicé, dame el siguiente. Es igual, ok, ya lo analicé, dame el siguiente. Siguiente token es punto y coma. Punto y coma da, según mi gramática formal, da error. Ok, ya estuvo. Da error. Esa es su función del análisis léxico. Es brindar los tokens, pero de algún punto tuvo que venir y viene del programa fuente. Y aquí en el programa fuente sí tengo, el escáner viene y lee I, N, T. Vamos a ver, ¿será que esto coincide con un patrón que tengo por acá? Vamos aquí a poner patrón. Y viene y va a ir a ver en todas sus colecciones de patrones quién coincide con esto. Bueno, aquí está el patrón de ID, aquí está el patrón de esto, aquí está. Hasta acá está el patrón de enteros, que está dado por esto. Está igual, es igual. Esto es igual a esto, sí. Ok, lo registro como token. Lo transformo a token. Siguiente, X.
Bueno, viene una X, ¿será que lo vamos a ver? Aquí tengo un patrón que le denominé ID. Registro como token. Y así sucesivamente, carácter por carácter, va viendo con qué patrón va cumpliendo hasta que termina el... Eso igual vamos a hablar más adelante, cómo es que determina que termina una cadena. Pero su función del análisis léxico es venir prácticamente cortar carácter por carácter, analizarlo, ver si coincide con un patrón para posteriormente formar una lista de tokens. Aquí nos lleva a tres cosas que ya estamos hablando. Tenemos tres conceptos claves para manejar el análisis léxico: token, patrón y lexema. ¿Alguien me puede decir ahí qué significa cada quien? O alguien me puede decir token, otra persona me puede decir lexema, que otra persona puede decir patrón. Que me pueden escribir en el chat o en su micrófono también. Yo creo que token es como el objeto como tal que genera el analizador léxico que le va a pasar al sintáctico. Patrón es como como la expresión regular, podría decirse, de la entrada. Y el lexema es la palabra, es el tipo, la lista como de palabras que acepta ese patrón. No sé si estoy... Sí, ahí estás, por ahí vamos. A grandes rasgos creo que sí tuviste razón. Ahí tal vez vemos qué otro término hay que ahí complementar, pero sí, es correcto. El token, ahorita vamos a platicar de cada quien. Vamos a empezar con lexema. Lexema es una secuencia de caracteres en el programa fuente que coinciden con un patrón, con el patrón para un token. Es como lo que dijo aquí el compañero. Lexema son los caracteres. El lexema es esto. Este es el lexema. Pues, este es el lexema. Son los caracteres puros como tal, que vinieron y coincidieron con un patrón. Por ejemplo, aquí tengo compi1. Esta palabra compi1 coincidió con un patrón. ¿Qué patrón es? No lo sé. Coinciden con el patrón de un token. Voy a revisar la definición del libro y te lo voy a confirmar. Que está copiado. Por eso puse aquí las comillas. Me olvidó colocar eso. A ver. Como me comentaste aquí, vamos a ver. Coinciden con el patrón para un token. Sí, así está escrito, ¿verdad? Coinciden para el patrón para un token. De un token. No es de uno, porque el patrón no pertenece al token. El patrón es independiente que sirve para el token. O sea, que yo haya coincidido, por ejemplo, un patrón y ese patrón haya servido para formar un token es otra cosa, pero coincidió para formar un token, para un token, ¿verdad? Entonces vengo el lexema o esa secuencia de caracteres coincidió con un patrón y entonces ese patrón con ese lexema coincidió y formó a un token, para un token. No es de uno, no es del token, sino que es para el token, ¿verdad? Porque el token no existe todavía. Entonces, básicamente, ese es el lexema. Bien dijo aquí, comentó el compañero, estamos hablando de las expresiones regulares. Yo no quería tocar el tema de expresiones regulares todavía, pero sí.
El lexema es cuando es el carácter o es el flujo de caracteres que coincidieron en una expresión regular, ¿verdad? Bien, ¿ahora qué es patrón? Patrón es una descripción de la forma que pueden tomar los lexemas en un token. Ahora sí, el lexema sí va guardado en el token. El lexema sí va guardado en el token. Entonces digo que es una descripción de la forma que pueden tomar los lexemas en un token. El patrón no va guardado en el token, mientras que el lexema sí va guardado en el token. Entonces dice que son las formas que pueden tomar. ¿Qué formas pueden tomar? Pues comúnmente para el curso utilizamos las expresiones regulares. ¿Qué forma puede tomar una expresión regular? Las que nosotros necesitemos. Y al final, este no era así, este es token. Perdón, ahí es token. Es un par, es un par clave-valor. Dicho par es el nombre del token y el valor y un valor atributo opcional. Y esto, ese es un token. ¿Cómo así? Este token se va a llamar ID y voy a ponerle como valor opcional el lexema con pi1. Bien. De ahí tengo yo que este token se va a llamar igual. Perdón por la letra. Se va a llamar igual. Y mi valor es este. Sin igual. Después viene un toque que se va a llamar val. Y 5. Como lexema. Después viene un punto y... perdón. Después viene punto y coma, digamos que dice ahí. Entonces no se entendió. Y viene punto y coma. Y esta tablita que tengo acá es mi lista de tokens que va a entrar en el analizador sintáctico. ¿Qué le va a servir al analizador sintáctico? ¿Esta columna o esta? ¿Cuál de las dos le sirve? ¿Quién me puede decir ahí? ¿Cuál de las dos le sirve? ¿Le sirve el nombre del token o su valor de atributo opcional? Que en este caso yo decidí poner el lexema. El nombre. Es correcto. Entonces, a él no le interesa, al analizador sintáctico no le interesa si viene con pi1 o no. A él le interesa la estructura. ¿Y cuál es la estructura? ID. Esta cosa. Le interesa ID igual valor punto y coma. Eso es lo que le interesa a él. Entonces viene el escáner y le manda, bueno, tengo un ID, ok, tengo ID. Espero el siguiente. ¿Quién es el siguiente? Signo igual, ok. Igual, espero el siguiente, es valor, ok. Espero el punto y coma final, ok. Está bien. Excelente. Está sintácticamente bien. A él no le interesa eso. ¿Hasta dónde voy a empezar a ver esto? Esta parte, en la semántica. Hasta ese punto. Pero para temas de este curso no nos va a interesar semántica. Nos va a interesar únicamente tokens y gramáticas. Entonces, ¿qué más puedo guardar con los tokens? Puedo guardar filas, columnas, porque aquí por eso cuando dice dio error en la fila tal, porque los voy guardando en el token.
Puedo guardar lo que a mí me sirva para generar mi análisis sintáctico, mis recuperaciones de errores y todo. Todo lo que a mí me sirva lo puedo guardar. Pero el que manda siempre va a ser el nombre del token, ¿verdad? Eso es lo que va a mandar. Incluso si se dan cuenta, aquí en token no estamos hablando de patrones. Aquí en token ya me olvidé el patrón. El patrón lo único que sirvió fue para coincidir o relacionar un lexema. Y esto. Aquí ya no estoy hablando yo de tokens, de patrones. Ya no me interesa. Entonces, con estos tres términos vamos a estar practicando la primera parte del curso, que es el análisis léxico. Lexema, patrón y token. Ingeniero, ¿Sí? ¿dónde se definen los tokens? ¿Dónde se definen los tokens? Eso es en los métodos bueno, no es en el método. Es cuando entras, vos empezás a analizar una cadena. Vos analizás una cadena y decís, bueno, tengo 10 patrones y esa cadena en el primer patrón que coincida, defino mi token o lo ingreso a la lista de tokens y así sucesivamente. Entonces es por prioridad de patrones que vos quieras darle a tus patrones o expresiones regulares que tengas. En ese momento es cuando estás escaneando las cadenas de entrada. Es en ese momento en el cual vos venís y, por decirlo así, identificas a quién le pertenece. Ahí en ese momento cuando termina y te dice, para eso hay técnicas, por ejemplo, ya vos con tu autómata, cuando llegas a un estado de aceptación, en ese estado de aceptación, cuando llegaste, ya puedes definir el token y decís, bueno, ya llegó este estado de aceptación, puedo decir de que pertenece a este token y así sucesivamente. Siguiente token o siguiente carácter. Entra el carácter el autómata hace todo lo que tenga y cuando terminó, lo pasas al token y así sucesivamente. Es cuando vos usas el autómata. Es ahí. Pero eso los identifica con números o algo. Sí, ahí sí es lógica tuya, ¿no? Esa es otra cuestión que vamos a platicar la otra semana. El libro solo habla de autómatas. Nunca habla cómo se construye la lista de tokens. Eso es porque no es tanto las construcciones de lista de tokens como las construcciones de árboles no es parte del compilador. Está en las fases del compilador y posiblemente se les evalúe, ¿verdad? Pero tienen que entender que eso es a discreción de quién está implementando esa lista de tokens. ¿Quién está implementando el compilador, perdón? Entonces, si en tu caso lo quieres ver como números, puedes hacerlo. Si en tu caso no quieres verlo como una lista, sino quieres verlo como una matriz, correcto, está bien. Si en mi caso yo no quiero verlo como una lista, yo quiero verlo como un string separado por copas, también está bien. Porque en sí en el libro nunca se dice, no hay técnicas para generar una lista. ¿Y saben por qué no hay técnicas? Porque generar una lista no es científico, es más de implementación de un software. Por eso no hay técnicas, pero para generar un autómata sí hay técnicas, porque eso sí es científico y existe un lenguaje formal y todo eso. Mientras que para generar una lista queda a tu discreción. ¿En qué momento se hace? Yo en lo personal lo haría cuando llega en el autómata, llega el estado de aceptación y lo metería a un array list o una la lista, solamente creo el nodo
Y si quieres usarlo con números, está bien. Si quieres usarlo con otra cuestión, también está bien. O sea, se depende de cómo vos mires esa parte. No sé si ahí respondí tu pregunta. Sí, gracias. Bueno, entonces no sé si tienen, igual de todas maneras vamos a estar practicando un buen tiempo aquí de análisis léxico, ¿verdad? Entonces si no quedó claro algo, pues vamos a estar ahí eh, hablando un poco más de estas cuestiones del análisis léxico. No sé si tienen alguna otra duda. Dejamos ahí el tiempo para que se expresen. Si no tienen dudas, pues Ingeniero, y sobre los patrones, se pueden agregar nuevos patrones. sí se puede. También existe todas unas operaciones sobre expresiones regulares. Existe una aritmética, se puede decir, ahí de expresiones regulares, en el cual puedes crear patrones de patrones, en este caso expresiones regulares de expresiones regulares. Y también es una técnica muy utilizada. Muy interesante pregunta. ¿Alguna otra duda? Entonces, si no hay dudas, pues damos por concluida la clase del día de hoy, ¿verdad? Vamos a dejarlo para la siguiente clase. Vamos a empezar ya a hablar de un poco más a profundidad del funcionamiento del escáner y de los patrones y todos estos términos que dimos, y vamos a dar ya la antesala tal vez para la otra semana, que sería ya empezar a ver expresiones regulares, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas, pues quedo a las órdenes. Cualquier cosa me pueden comentar por correo electrónico, por los medios digitales que dijimos, y nos seguimos viendo el día jueves. Que pasen un feliz día. Buen día, ingeniero.